Hoy vamos a hablar acerca del proceso y la restitución. Siempre que Dios quiere restaurar nuestra vida, nos va a llevar por un proceso. Cuando más fino sea ese proceso, mejor va a ser el resultado del mismo. En este caso, Jeremías, el profeta de Dios, Jeremías capítulo 32, habla de que él recibió un mensaje del Señor, el rey era Sedequías, y le informa a Sedequías que, que Babilonia iba a tomar su pueblo y que iban a ser cautivos de ellos. No iba a haber escapatoria para esto. Al rey Sedequías no le gustó mucho la profecía y lo puso preso en el patio de la guardia del Palacio Real. Y ahí lo tenía. Pero de todos modos, esto era voz profética, y cuando la voz profética se levanta, una voz profética verdadera está hablando de parte de Dios, y cuando Dios habla, ¿no? Y en este caso le habló a Jeremías y le dijo el Señor: tu primo, Hanamel, hijo de Salú, vendrá y te dirá: compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que se lo ofrezca a algún otro. Esta tierra era una tierra fuera de la ciudad, era una tierra que prácticamente ya estaba hacía un año tomada por Babilonia, una cosa que lo podríamos decir al día de hoy no tenía mucha esperanza, y mucho más redimir esta tierra, porque las tierras se vendían por falta de pago, por deudas y algunas cosas más. Entonces, solo podía sacar esta deuda o redimirla alguien de la familia, pero alguien directo de la familia. Y Jeremías tenía su primo, Hanamel, que era el dueño de la tierra. Pero la tierra no era de él, era de otra persona. Pero Dios le dio la orden de redimirla. Entonces, él lo dejan salir, porque lo dejaban salir con custodia, sin que él hablara de nada, solamente ir a hacer este tipo de trámites, y se va a comprar la tierra, va lo del primo. Mejor dicho, no va lo del primo. Primero el primo viene a él. El primo viene a él conforme a lo que Dios había dicho y le ofrece la tierra. Y después él va y hace el papel. Esto dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: toma por tanto la escritura sellada, como la copia no sellada, y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de Israel: algún día de nuevo habrá nuevos dueños de esos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Lo que le estaba diciendo Dios es que esto era una cosa que iba a tardar mucho tiempo, pero en definitiva iba a cambiar la situación. Es decir, lo que hoy se veía oscuro y gris, tomado por Babilonia, un día iba a cambiar la situación, pero había que hacer una cosa. Le hizo hacer 2 copias, preste atención, 2 copias. Una sellada, se sellaba con cera y con un anillo, una especie de cera, no era cera, como una especie de laca, diríamos hoy, ¿no? Y un anillo, y se laqueaba y se cerraba el documento. Y otra, ese era el original y había una copia también. Me llama la atención, ¿no?, la administración de ellos, cómo en ese momento hacían eso. Y se guardaba en un jarrón, porque le dijo Dios, va a ser por mucho tiempo. Y entonces él hizo lo que Dios le dijo, se la dio
a Baruch, que era el que había tenido la tierra, en una palabra la redimió, y después que le dio este documento a Baruch, tuvo una oración a Dios, él oró a Dios, y le dijo: oh soberano Señor, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso, nada es demasiado difícil para ti. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado a la generación siguiente. Tú eres Dios grande y poderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. Tú posees la sabiduría y haces grandes y maravillosos milagros. Ves la conducta de las personas y les das lo que se merecen. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto, cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Y sigues haciendo grandes milagros en Israel. Escuche bien, hermano, esto es para usted también. Y en todo el mundo. En todo el mundo, incluye su país también. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Y aún así, soberano Señor, me has ordenado, dice el versículo 25, a comprar este terreno. Dudaba de lo que había hecho. Dice, porque en realidad era algo irracional. Y a veces Dios nos hace hacer cosas irracionales que quedan fuera del razonamiento, ¿no? Comprar una tierra que estaba fuera de la ciudad, que la habían tomado los babilónicos, una tierra que realmente, visto a la vista natural, no tenía mucho sentido, pero cuando Dios habla, Dios habla. Y Dios le dijo: comprala, haz el documento, sellala, porque yo soy Dios y yo te lo digo, ¿no? Y entonces él le pregunta a Dios, ¿no?, si esto que había hecho estaba bien, ¿no? Compré una tierra que aún pronto será entregada a los babilonios. Así que después Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor. Y Dios le dijo: yo soy el Señor. Escuche bien. Cuando Dios habla, yo se lo dije. Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Son palabras que había usado él en la oración. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Dios escuchó las palabras de él. Él dijo: nada es demasiado difícil para ti. Y él le pregunta de nuevo a Dios: ¿hay algo difícil para mí? Y yo te lo digo a vos que estás mirando: ¿hay algo difícil para Dios? Pastor, usted no sabe, lo que a mí me está pasando es muy difícil. Esta es la pregunta que Dios te hace en este momento. ¿Hay algo difícil para mí?, dice Dios. Dios sacó el pecado de ellos por medio de este proceso, y por eso hablábamos de proceso. Este proceso hizo que ese pecado se fuera de ellos. Los pecados de Israel, de la gente de Jerusalén, los reyes, los funcionarios, los sacerdotes, han provocado mi enojo, dice Dios. Mi pueblo me ha dado la espalda, a pesar de lo que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Yo creo que acá está la clave, ¿no? No le obedecieron, entonces edificaron santuarios. Bueno, ya realmente hicieron lo que no debían hacer. Santuarios en lugares altos, abominables, a Baal, sacrificando aún sus hijos. Tremendo. Qué maldad increíble la que hizo Judá, que Judá pecara tanto, dice Dios, ¿no? Entonces, sigue el relato y dice: pero Dios, el Señor de Israel, dice esto, luego de todo esto: ciertamente traeré de regreso a mi pueblo a todos los países donde los esparcí en mi furor. Los traeré de regreso a la misma ciudad para que vivan en paz y en seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito: adorarme para siempre. Mire qué lindo. Y haré mi pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles el bien. Me gozaré en hacerles bien con fidelidad. Esto dice el Señor: así como traje todas las calamidades
así traeré también lo prometido. Se volverán a comprar y a vender terrenos en esta tierra de la que ahora ustedes dicen ha sido arrasada por los babilónicos. En una palabra, Dios va a cumplir su palabra. Él va a restaurar y cierra este relato diciendo: es cierto, otra vez se comprarán y venderán terrenos. Yo, el Señor, he hablado. Dios cumple su palabra y sus promesas. Él iba a restituir esos 70 años en Babilonia y el pueblo de Israel iba a sufrir mucho por causa de su pecado abominable, pero después la promesa se iba a cumplir. Dios dice: yo restituiré estos años y voy a poner allí para la posibilidad para que vendan y compren. Qué lindo esto, ¿no? Qué lindo que después de haber entendido el pueblo de Israel que había pecado contra Dios y arrepentirse, vuelvan otra vez a su tierra y puedan recuperar todo lo que habían perdido. A veces Dios nos manda a hacer cosas que no tienen demasiado sentido, como lo hizo con Jeremías: comprar un terreno, redimir una tierra, pagar 17 piezas de plata, para dársela a otra persona. De ahí la duda de Jeremías, ¿no? Pero a veces Dios nos manda a hacer esas cosas porque Él conoce lo que viene más adelante. Nosotros no lo conocemos. Así que Él sí lo conoce. Por lo tanto, mi hermana, mi hermano, mi querido amigo que me estás viendo, si Dios dijo hacelo, hacelo, porque no sabemos lo que va a venir. Pero si Dios dijo, la obediencia va a llevar a que eso sea una realidad. Pasaron los años, el pueblo volvió y esa tierra volvió a tener el valor que tenía que tener y eso ya estaba redimido. ¿Qué sentido habría de tener, por ejemplo, negocios, un negocio que no funcione? Yo voy a comprar un negocio, voy a hacer un negocio, pero esto no va a funcionar. ¿Qué sentido tendría? Quizás comprar una cosa que no tenga valor, ¿no? Que te vendan un vehículo que te digan, bueno, este vehículo te lo voy a vender, pero se va a prender fuego. No tendría ningún sentido. Quizás te vendan por un mismo valor una casa que no tenga buena base y que a la larga se va a terminar cayendo. Esto es lo mismo que le pasó a Jeremías, redimir algo que no tenía valor. Pero ¿sabe qué? Dios mandó a guardar esos contratos. Por alguna razón lo hizo, porque Él conoce lo que va a venir. Entonces, quizás estemos pasando el proceso, pero después vendrá la restitución. Así dice esta palabra, que Dios va a restituir, nos va a permitir otra vez volver al original, y Él lo va a hacer. Y puso al resguardo estos contratos, porque Él sabía que iba a venir para esta familia la bendición. El Señor dice: en la tierra volverán a comprarse casas, campos y viñedos. Esto es una promesa. Cuando Dios promete algo, usted lo puede tomar para usted. Él, me voy a ir a la oración de Jeremías. Y en la oración de Jeremías habla de un Dios creador, que puede crear todas las cosas. Quizás tenga que crear algo en tu vida y todavía no lo hizo. Y lo tenga que hacer. Bueno, lo va a hacer. Dice que Él es juez sabio en todos los caminos del hombre. Ese es tu Dios, que va a ser sabio en tus caminos y va a ser juez. O sea que Él va a pagar de acuerdo a cada uno sus obras, a los malos y a los buenos. También dice que es redentor, que Él nos redime. ¿Por qué Jeremías iba a comprar esta tierra? Para redimirla. Bueno, una tierra sin valor. Así hizo Jesús con nosotros. Nos compró cuando nuestra vida no tenía valor y cuando nosotros estábamos perdidos en delitos y pecados. ¿Cuánto pagarían por nuestra vida? Nada, era una vida perdida, una vida decepcionada, una vida desvalorizada, por decir así. Pero Jesús nos rescató y nos hizo
redimidos. Pagó el precio, esta figura de pagar el precio por algo sin que tenga sentido. Es lo mismo que hizo Jesús. Pagó por el pecado nuestro, que no lo merecíamos. De la misma manera lo va a hacer con nuestros bienes. De la misma manera lo va a hacer con la restitución de lo que perdimos. Así hace Dios con nosotros. Dice Jeremías en su oración que Él es magnífico en hechos. Por lo tanto, Dios va a hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos o decimos. Y dice también que Dios nos ama y ve nuestra situación. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, que me estás mirando, Dios ve nuestra situación y Él es magnífico. Magnífico en hecho, Él hace las cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos o decimos. Este Dios que mandó a su Hijo Jesús para redimir nuestra vida de la vana manera de vivir, una vida sin valor, una vida sin sentido, Si vamos a usar la lógica, no hubiéramos merecido ninguno de nosotros salvación. Sin embargo, Jesús pagó el precio. Como Jeremías la tierra, así pagó Jesús el precio por nosotros. En Efesios 1:13 dice, gracias a Cristo también ustedes, que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de la salvación, abrazaron la fe, fueron sellados, escuche, el sello, como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Por lo tanto, Él pagó y selló el contrato. Muy interesante. En Efesios 1:14 dice, el Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación. Por lo tanto, cuando seremos librados, hay una garantía. Este papel que guardaban en el jarrón era la garantía de que esta propiedad no iba a ser tocada. Esta propiedad, que era propiedad de Baruch, no iba a ser tocada, porque le correspondía por herencia. Había que comprarla si uno tenía lazo. Y ese lazo habla de herencia, y esa herencia habla de que usted y yo tenemos herencia en los cielos. ¿Sabe para qué es esa herencia? Para restituir después que vivamos el proceso. Quiero decirte esto, Dios va a restituir los sueños, Dios va a restituir tus pérdidas. Perdiste muchas cosas, me robaron de acá, me sacaron del otro lado, perdí esto y aquello por mi mala administración, por mi vana manera de vivir, por despilfarrar o desordenarme en mis asuntos personales, pero Dios lo va a hacer porque tenés herencia, sos un hijo de Dios y los hijos de Dios tenemos herencia y Él va a hacer lo que tiene que hacer para que esa herencia te corresponda y para que esos sueños que el enemigo quizás robó, para esos sueños que quedaron atrapados allí bajo Babilonia, puedan volver a surgir. La promesa será cumplida, Dios va a restituir. Luego del proceso Dios va a restituir. Así que la misma fe que tenía Jeremías la tenés que tener en esta hora. Que puedas tener esa fe de decir, para él no fue fácil confiar en Dios, no fue fácil ni sencillo también comprar una tierra que el enemigo había capturado. Yo lo sé, tampoco para David fue fácil pensar que se convertiría en rey, incluso después de haber sido ungido y volver a su campo. También no fue fácil para Moisés creer que el pueblo podía escapar de Egipto, aún después que Dios habló con él desde la zarza ardiente. Nunca es fácil. ¿Cuál es la clave de todo esto? La confianza en Dios. Si confiamos en el Señor, luego del proceso, seremos transformados por su promesa. La promesa de Él se va a cumplir y la transformación de Dios va a venir restituyendo todo lo que el enemigo robó.
Debemos confiar en el Señor. Él es quien obró en la vida de los héroes bíblicos. También va a obrar en mi vida. ¿Hay algo imposible para Dios? No, no hay nada imposible. ¿Lo puede hacer Dios? Claro que sí. ¿Me toca por herencia? Me toca por herencia. Solo debo reclamarla. Señor, la herencia de hijo hará que mis cosas sean restituidas. Todo lo material quizás o lo espiritual que has perdido y todo el tiempo que el enemigo te ha hecho perder, ese tiempo hermoso, Dios va a cambiar todas las cosas y los va a acelerar para que puedas tener lo que por mucho tiempo soñaste. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que en este proceso la promesa se cumpla y en el final veamos la restitución. Que todo lo que el enemigo quiso robarnos en algún momento de la vida vuelva a nosotros. Que tu bendición nos alcance. Señor, ten misericordia de nosotros por habernos apartado y por haber pecado, pero ahora restituye todo lo pasado, todo lo que hemos perdido. Lo reclamamos ahora y declaramos, Señor, que tú nos vas a hacer a nosotros, Señor, una tierra deseable, donde se va a poder volver, así dice tu palabra, donde vamos a poder volver a tener valor de lo que alguna vez tuvo valor. Padre, gracias por lo que vas a hacer. Te bendigo y te alabo por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga mucho, que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.